Buenas noches. Esta noche vamos a compartir un tema muy importante, hablándolo a nivel de cada uno de los cristianos, pero hoy vamos a compartir este tema que tiene que ver con la juventud. Esta enseñanza o esta charla la he titulado La juventud cristiana de hoy. Vamos a ver hoy cómo está la juventud cristiana. Vamos a hacer un diagnóstico espiritual para poder ver, según la palabra de Dios, cómo está hoy la juventud cristiana, aquella juventud que levanta bandera por Cristo, aquella juventud que hoy en día se envida en muchas de nuestras iglesias. Vamos a la luz de la palabra para ver qué nos dice. Quiero invitarle a que abra sus Biblias, si tiene alguna Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer el versículo 14b y el versículo Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 13a. Es decir, estaremos leyendo el 13a y el 14b. Leo bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Esto es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 13a. Veamos lo que dice el versículo 14b. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14b. Oremos. Padre, gracias te doy en esta hora. Señor, gracias porque a través de tu palabra, tú nos enseñaste una juventud fuerte, Señor. Tú nos enseñaste que en las Escrituras, Padre amado, se encuentra un prototipo de joven que permanece en la palabra, Señor. Padre, permito, Dios, que en este momento que tu Escritura va a ser hablada, va a ser revelada, bendito Dios. Señor, te pido que abras cada corazón, especialmente el de cada joven que pueda escuchar, Señor Jesús, esta enseñanza. Permito, Dios, que a través de tu palabra podamos considerar en dónde hemos caído y nos podamos arrepentir a fin de que nos podamos conformar a tu santa palabra. No hemos sido llamados, Señor, a cambiar tu palabra. Hemos sido llamados a transformarnos a través de tu palabra, a someternos bajo tu palabra. Bendice a cada juventud, bendice a cada joven de cada iglesia, Señor, y permito, Dios, que estas palabras en este momento puedan ser palabras que realmente puedan partir el alma y el espíritu, puedan discernir las intenciones y los pensamientos de cada joven, Padre amado, que profesa ser cristiano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya para el final de su ministerio, el apóstol Juan, estamos hablando casi en el siglo I después de Cristo, encontramos un apóstol Juan. Ya no es aquel joven impetuoso, ya no es aquel joven cometiendo errores, ya no es aquel muchachito, ¿verdad?, que en un momento pidió para que viniera rayo y destruyera a una ciudad, pero encontramos un apóstol ya varios años caminando en el ministerio, un apóstol que ya había sufrido por la causa de Jesús, un apóstol ya en una edad avanzada, lo que la Biblia llama un presbítero, un anciano, un hombre ya que ha vivido experiencia con Dios, con el Espíritu Santo. Y aquel hombre, escribiendo esta carta inspirada por Dios, Juan hacía un análisis profundo de la situación de las iglesias que existían para ese momento. Juan podía ver una iglesia fortalecida, una iglesia que había conocido al Padre, pero también en medio de esa iglesia fortalecida y esa iglesia que había podido tener esa relación,
genuina y legítima con el Padre, con Dios mismo. Pero Juan también podía observar que dentro de esa iglesia había una juventud, que la palabra de Dios permanecía en ellos. Note bien que Juan enfatizó los programas que hacían la juventud. En la Biblia no encontramos que se nos explicaba qué tipo de actividades hacían las juventudes en el siglo primero. No encontramos qué tipo de ambiente tenían ellos. Pero lo que sí encontramos es lo que resaltaba en medio de ellos. Encontramos lo que era primordial en medio de ellos. Encontramos lo que era esencial en medio de ellos, y esa era la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios permanecía en ellos, y el resultado de la permanencia de la palabra de Dios en la vida de estos jóvenes era que ellos daban fruto, daban un fruto legítimo. No solamente ellos se profesaban ser cristianos, sino que aún ellos se mostraban cristianos. Ellos reflejaban la vida de un cristiano. Este es el fruto de que hablaba la Biblia. Ellos podían dar perfectamente los frutos del Espíritu que encontramos detallados en Gálatas capítulo 5, el 22 en adelante. Ellos, en aquellos jóvenes había amor, había paz, había bondad, había benignidad, había mansedumbre. Pero ¿cuál era la causa de que estos jóvenes daban estos frutos? La causa era que la palabra de Dios permanecía en ellos. Pero ya han pasado 2000 años desde aquel entonces, y hoy, cuando podemos analizar a través de la Escritura, porque no estamos hablando de un análisis personal, tampoco estamos hablando de un análisis subjetivo, ni de un análisis de crítica, pero estamos hablando de un análisis tomando como base la palabra de Dios. Podemos analizar hoy en día que vemos una juventud carente de fortaleza espiritual. Vemos una juventud actualmente esclavizada por el pecado. Y no me estoy refiriendo necesariamente a un joven que está en el mundo. Estoy hablando de jóvenes que hacen su vida en la iglesia. Estoy hablando de jóvenes que cada domingo se congregan, jóvenes que cada fin de semana o cada vez que hay programas de jóvenes, ellos se encuentran participando, pero muchos de estos jóvenes tienen una cadena en los brazos, muchos de estos jóvenes tienen una cadena en la pierna, y esas cadenas, estas cadenas que los tienen atados es el pecado. Vemos muchos jóvenes saliendo de repente de una tremenda reunión, saliendo de repente de un tremendo campamento, pero en la noche, en la tarde, en su soledad, él queda esclavizado por el pecado. Estamos hablando que tenemos una juventud carente de fortaleza espiritual. No es una juventud como aquella que hablaba Juan, cuando Juan decía: jóvenes, porque habéis vencido, porque soy fuerte. Esa juventud fuerte pareciera que está desapareciendo, pareciera que hoy en día está escaseando, o la juventud cristiana que pueda estar fortalecida espiritualmente. Pero en contraste de esto podemos ver una juventud esclavizada por el pecado. También podemos notar, cuando diagnosticamos espiritualmente a la juventud cristiana de hoy, podemos ver una juventud esclavizada por la tecnología de este mundo. No estamos recalcando que la tecnología sea mala, no estamos recalcando que un celular es malo, no estamos recalcando que una computadora sea mala. No me malinterprete. Estamos recalcando que si tú pasas la vida en uno de estos aparatos, si tú pasas la vida en uno de estos medios tecnológicos, ¿cómo puedes tener una relación con Dios? ¿Cómo puedes darle tiempo a Dios si todo tu tiempo lo está consumiendo la tecnología? ¿Cómo puedes meditar en la palabra de Dios si la mente de hoy de muchos jóvenes está lleno simplemente de cosas cibernéticas?
alabanza, está lleno simplemente de chatear y de chatear. Es imposible poder cultivar una relación genuina con Dios si nuestra mente está en otro lugar. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4 versículo 8, amados hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La juventud que camina con Cristo debe pensar en las cosas espirituales. La juventud que quiere fortaleza espiritual debe pensar, meditar en la palabra. El rey David no pasaba tiempo con la tecnología. El rey David no pasaba tiempo ni siquiera con las ovejas que cuidaba. El rey David pasaba tiempo es con la palabra de Dios, porque en Salmos capítulo 1 versículo 3 o versículo 2 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amado joven, tú que me estás escuchando, si tu delicia no está en la palabra de Dios, ciertamente no eres un cristiano. No tienes fortaleza espiritual. Si estás esclavizado por la tecnología de este mundo, ciertamente será difícil que consigas las fuerzas para vencer el pecado. Otra cosa que podemos ver: vemos una juventud esclavizada por las drogas. Vemos una juventud esclavizada por el alcohol. Vemos una juventud perdida. Hoy en día aún esto es una causa de alarma para muchos sociólogos en esta generación. Los sociólogos, me estoy refiriendo sociólogos, hombres que no saben nada de Dios, hombres que no son cristianos. Ellos mismos se han reunido y han dicho que esta generación es considerada la generación más floja que ha conocido la humanidad. Dicen que es la generación que menos lee. Es decir, los jóvenes hoy en día niegan la lectura. Los jóvenes hoy en día ven como un fastidio el tener que sentarse para leer. Los jóvenes hoy en día prefieren simplemente ver algo porque sencillamente no hay nada de esfuerzo para que una imagen penetre en tu ojo. Pero el sentarte a leer implica que tus 5 sentidos deben estar conectados y concentrados hacia ese objetivo. Y ciertamente la juventud de hoy no está dispuesta a concentrarse, no está dispuesta a sacrificar tiempo para concentrarse en algo productivo. Más bien la juventud de hoy simplemente quiere vivir una vida relativa, una vida sin preocupaciones, una vida sin responsabilidades, y ciertamente este jamás será la juventud que agrade al Señor. También los sociólogos continúan diciendo que es la generación que menos produce. Dicen que es la generación más inmoral. Hermano, quiero recalcar que esto que estoy diciendo no me estoy refiriendo que lo dijeron pastores, no me estoy refiriendo que lo dijo un hermano de la iglesia. Estos son sociólogos inconversos que simplemente están analizando la condición de la juventud de hoy, y ellos mismos pueden percibir que es la generación que menos produce. No ha producido nada esta generación, es la generación más inmoral. Hoy en día podemos ver los estilos de baile, hoy en día podemos ver el concepto que tiene la juventud por diversión, y es un concepto inmoral, es un concepto que va en contra de la palabra, es un concepto que ciertamente es perverso, es un concepto pecaminoso, y nosotros podemos decir: porque hoy en día hay tanta tragedia? Pues ciertamente la causa está que los jóvenes de hoy no están permaneciendo en la palabra. Los jóvenes de hoy no son como aquellos jóvenes que veía el apóstol Juan. Los jóvenes de hoy prefieren simplemente vivir la vida como venga, pero no hay preparación, no hay sabiduría, no hay decisión en las cosas que quieren hacer. Por eso vemos una juventud que no es capaz de retener un compromiso. Muchos se casan y se divorcian, muchos se unen a una novia y a los 3 días la dejan. Y cuando analizamos las causas de la ruptura, son causas tan vanas, tan sin sentido. Pero ciertamente la mayoría de estos problemas, algunos
necesitamos que haya una juventud dentro de las iglesias que pueda tener una vida diferente para poder predicar a estos jóvenes que se encuentran perdidos. Pero hoy quiero analizar un poco, dejando a un lado la juventud del mundo, dejando a un lado la juventud que no conoce a Cristo. Quiero analizar hoy en día la juventud que profesa ser cristiana, la juventud que dice que sí somos cristianos. Quiero analizar un poco la juventud que cada día hace vida en las iglesias, cada domingo está en la iglesia. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en torno a esto. Esa juventud que cada domingo está en una iglesia, aún en las iglesias también, mis hermanos, lastimosamente hemos podido ver cómo la fortaleza espiritual también se ha perdido. Pareciera que hoy los jóvenes cristianos están más pendientes de lo que se hace en el mundo que lo que Dios tiene para ellos. Oh, amado joven, tú que me estás escuchando, la Biblia es clara. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escúchame, joven, no esperes que mientras tú ames al mundo, que Dios te va a amar a ti. No funciona así, no es así. La Biblia te está mandando, la Biblia nos ordena. Ciertamente estamos en este mundo y no podemos salir de este mundo de manera física hasta que nos llegue la muerte. Pero la Biblia nos manda, nos reclama y nos exhorta a guardarnos de los pecados de este mundo. No es posible que un joven que diga ser cristiano ande en el mismo ambiente que anda un joven que no conoce a Dios. No es posible que un joven que se diga hijo de Dios sencillamente anda uniéndose en yugo desigual. Hoy en día la mayoría de la juventud cristiana se está ennoviando, se está haciendo de novios con aquellas muchachitas, muchachitos que no conocen a Dios, lo cual ha traído tragedias terribles para la iglesia y más que para la iglesia, aún para sus mismas vidas. Yo quiero decirte en esta hora que ciertamente Dios te está confrontando, o es el amor de Dios o es el amor del mundo. No puedes tener los dos a la vez, no puedes tener los dos al mismo tiempo. Aún en las iglesias podemos ver hoy en día que los programas de jóvenes, ciertamente aquellos programas de jóvenes que anteriormente, hace muchos años, eran programas en donde el joven recibía fortaleza espiritual. Los líderes transmitían la palabra de Dios a la vida de estos jóvenes y pudimos verle el resultado de tanto trabajo que se hacía en el pasado con los jóvenes. Podemos ver hombres como Timoteo, que la Biblia nos habla de cómo su mamá y su abuela les predicaban cuando era un jovencito, cuando era un adolescente. Podemos ver jóvenes como John Wesley, podemos ver jóvenes como Charles Spurgeon, podemos ver tantos y tantos jóvenes como Billy Graham, que por tener esa juventud impactada por la palabra de Dios, ellos crecieron siendo un hombre de Dios, siendo mujeres de Dios. Pero hoy en día los programas de jóvenes en muchas iglesias parecen un show de puro jugar y divertir a los jóvenes, pero no se les predica. Mi amado hermano, lo voy a repetir una vez más. Pareciera que hoy en día los programas de jóvenes de muchas iglesias parecen más bien un show, parece un circo, todo es un juego, todo es una diversión, pero no se toma en serio la palabra de Dios. Y cuando se les pregunta a muchos líderes, muchos pastores de jóvenes, ¿por qué lo hacen así? Ellos dicen que es para que el joven no se les aburra. Pero déjame decirte, mis hermanos, que la iglesia no estamos para divertir a los jóvenes, estamos para enseñarle a los jóvenes la palabra de Dios, estamos para fortalecer a los jóvenes espiritualmente. David decía, ¿con qué limpiará el joven su camino?
camino si no es con la palabra de Dios. Por eso hoy en día muchos jóvenes tienen su camino sucio. Por eso hoy en día muchos jóvenes tienen su camino oscuro. Porque ciertamente la iglesia les ha escondido la palabra de Dios. La iglesia tiene miedo de predicar la palabra de Dios a los jóvenes. No se les enseña la Biblia para que ellos puedan luchar contra la corriente de este mundo. Y el resultado ha sido que tenemos jóvenes en las iglesias adictos a la pornografía. Tenemos jóvenes en las iglesias adictos a la masturbación. Tenemos jóvenes en las iglesias en relaciones sexuales prematrimoniales. Tenemos jóvenes en las iglesias llenos de rebeldía. Tenemos jóvenes en las iglesias llenos de apatía para las cosas de Dios. Los jóvenes de hoy en día, me estoy refiriendo a los jóvenes cristianos, admiran más a los cantantes y a los personajes del mundo que la palabra de Dios. Hermanos, con un diagnóstico de esta manera, no podemos decir que estamos en victoria. Sencillamente no hay ninguna victoria. No sigamos con esa mentira de decir que nuestra juventud está conquistando, porque no estamos conquistando nada. Porque mientras decimos estar conquistando, Satanás ha penetrado la juventud. Satanás está haciendo estragos en la vida de los jóvenes, porque ciertamente en muchas iglesias lo que hacemos es mimar a los jóvenes espiritualmente. Lo que hacemos es distraerlos en el templo, pero no les enseñamos la palabra de Dios. No les damos las armas del Espíritu. No les damos las armas para que ellos peleen contra el enemigo. No les damos las armas para que ellos peleen contra el pecado. Porque si todas las cosas que antes he mencionado abundan en los cristianos, en los jóvenes cristianos de hoy, hermanos, quiero decirte que si el pecado sigue abundando en la vida de los jóvenes cristianos de hoy, si hay masturbación, si hay sexo antes de matrimonio, si hay pornografía, si hay rebeldía, ciertamente nuestros jóvenes no irán al cielo, sino al infierno. Y hoy más que nunca, y hoy más que en ninguna otra generación, estamos mandando más jóvenes al infierno, porque sencillamente las iglesias están mimando a los jóvenes en vez de predicarles. Estamos entreteniéndolos con jueguitos en vez de enseñarles cómo vivir en santidad, cómo agradar a Dios. Y por eso tenemos una juventud vacía y sin palabra de Dios para combatir. Las iglesias cada domingo están llenas de jóvenes con los últimos modelos de celulares, pero ninguno con Biblia. Y eso a mí me parece increíble. Hermanos, no es posible que nuestras reuniones de jóvenes estén simplemente una cantidad de jóvenes chateando y mandando mensajes de texto, y que ninguno de ellos haya hecho el esfuerzo para traer una Biblia para estudiar la palabra de Dios. Hermano, entienda que solo la palabra de Dios podrá sacar a un joven de la vida perdida que anda. Solo la palabra de Dios podrá limpiar la mente enferma de un joven adicto a la pornografía y cuantas cosas más. Mire lo que dice el salmista David, lo voy a repetir de nuevo. En el Salmo 119, versículo 9, David decía: ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es imposible creer que con métodos de interacción o actividades bonitas vamos a salvar a nuestra juventud. No, mis hermanos, estamos equivocados. Lo que la juventud de hoy necesita es la palabra de Dios. Lo que los jóvenes cristianos de hoy necesitan es la palabra de Dios, para que nuestros jóvenes sean fuertes espiritualmente, para que nuestros jóvenes puedan vencer, para que nuestros jóvenes puedan vivir en santidad. Necesitan es la palabra de Dios, necesitan alimento espiritual, necesitan la Biblia. Dejemos de armar actividades sin predicación. Hoy en día muchas iglesias, en los programas de jóvenes, arman todo, mandan a invitar músicos, mandan a invitar cantantes, mandan a invitar a que hace los jueguitos, pero nunca hay predicación de la palabra de Dios. Es imposible, mis hermanos, es inconcebible hacer programas
hacer la predicación de la palabra de Dios. No se puede, mis hermanos, no tiene sentido, no vale la pena. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. Si nuestros jóvenes no están escuchando la palabra de Dios, no hay esperanza para ellos. No importa cuánto lo distraigas, no importa cuánta alegría tú le des, no importa cuánto lo hagas reír, si no tienen la palabra de Dios, no van a poder cambiar. Si no tienen la palabra de Dios, no van a poder vivir en santidad. Si no tienen la palabra de Dios, no van a poder pelear con los pecados de este mundo. Por favor, mis hermanos, por favor, juventud, da la vuelta y busca la palabra de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de la ociosidad, arrepiéntete de la vanidad y métete en la palabra de Dios. Nunca es tarde para sumergirse en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay fuerza. En la palabra de Dios hay protección, en la palabra de Dios hay madurez, en la palabra de Dios hay crecimiento. Ya es tiempo de que nos volvamos y nos pongamos a predicarle la palabra de Dios a los jóvenes, que nos pongamos a decir a los jóvenes: juventud, aún la juventud es vanidad. El salmista, Salomón decía: la juventud pasa, joven. Hoy puedes tener 25, pero dentro de 15 años no vas a tener 25, vas a tener 40. Y necesitas hoy que eres joven, meterte en la palabra de Dios. Necesitas hoy predicar la palabra de Dios. Necesitas hoy abrir tu corazón a la palabra de Dios para que cambie tu vida, para que saque cualquier tipo de pecado que haya en tu vida. Hoy más que nunca prediquen a la juventud. Una vez más les repito, prediquen a la juventud. Démosle la palabra de Dios para que sepan cómo combatir este mundo perdido. Limpiemos sus vidas con la palabra de Dios. Limpiemos sus mentes con la palabra de Dios. Limpiemos sus almas con la palabra de Dios. Tomemos tiempo para enseñarle la Biblia. La clave de la victoria de la juventud de los tiempos de Juan era que la palabra de Dios permanecía en ellos. Y esa es la única clave para tener una juventud vencedora, llenarnos de la palabra de Dios. Si estamos llenos de la palabra de Dios, no habrá espacio para las drogas, no habrá espacio para la pornografía, no habrá espacio para el alcohol, no habrá espacio para el mundo y sus vanidades. De eso se trata, jóvenes. Llénense de la palabra de Dios, satúrense de la palabra de Dios, consúmanse en Dios, haz de Él tu vida, abandónate en sus manos y Él hará de ti un joven victorioso, un joven que la gente se admire al ver. No tienes que morir en este mundo perdido y lleno de pecado. Cristo tiene algo mejor para tu vida. Él tiene amor para ti, Él tiene paz para ti, Él tiene vida para ti y Él tiene vida y vida en abundancia. Joven, yo te ruego, yo te suplico en esta hora, en el nombre de Jesús, enamórate de Cristo. Enamórate de su palabra, enamórate de Él, suéltate en Él. Lo mejor que puede hacer un joven es entregarle su juventud a Cristo. Entrégale tu juventud a Cristo. No creas la mentira de este mundo lleno de tentación, este mundo lleno de pecado. Es un mundo de fantasía. Las mujeres que tú ves en este mundo, todas son mujeres vacías por dentro. No pueden llenar tu alma. El alcohol no puede llenar tu alma. Las drogas no pueden llenar tu alma. La vanidad no puede llenar tu alma. Lo único que puede llenar tu alma y tu vida es Jesucristo. Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a Cristo, joven. Limpia tu camino para que tu futuro pueda ser un futuro de santidad, para que tu futuro sea un futuro de fortaleza espiritual, para que tu futuro sea un futuro de bendición, para que tengas una hermosa familia, para que tú veas tus años cumplirse sobre esta tierra. Necesitas hoy tomar la más importante decisión de tu vida. A partir de hoy, ¿qué será
será tu deleite? ¿Qué será tu mayor pasión? ¿Seguirá siendo tu mayor pasión los juegos de video? ¿Seguirá siendo tu mayor pasión los programas de jóvenes sin predicación? ¿Seguirá siendo tu mayor pasión los shows, la brincadera, la jugadera? No, ya tú no estás para eso. Tú estás para cosas mayores. Tú estás para cosas más grandes. Tú estás para subir a un nivel espiritual que Dios tiene preparado para ti. Sostente de la mano de Dios. Deja que Él te lleve en su presencia. Deja que Él te lleve sobre sus alas y tú podrás ver la gloria de Dios. Padre, quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque la juventud del siglo XXI no se parece mucho a la juventud de la iglesia primitiva. Pero, Señor, no hemos perdido la esperanza por cuanto todavía tenemos tu palabra. Señor, gracias porque tú has hablado. Has hablado a una iglesia, Señor, que necesita reformarse en todos los aspectos, Señor. Has hablado a una juventud que necesita empezar a incluir la Biblia en sus programas, Señor. Has hablado, Señor, a una juventud que necesita empezar a tomar en cuenta la palabra de Dios para su vida, bendito Dios. Señor, gracias porque cada persona, mi Dios, que ha escuchado esta palabra, sabemos que hoy ha sido confrontado, Señor. Ha sido acorralado por tu palabra y es que nos estás llamando a ser jóvenes victoriosos. Señor, te pido por cada joven que hace vida en la iglesia. Te pido por cada joven que hoy que profesa ser cristiano. Señor, sácanos de esa hipocresía espiritual. Sácanos de esta mentira espiritual. Sácanos de este engaño espiritual en que Satanás muchas veces sumerge a la juventud. Señor, tú no tienes nada que ver con el pecado. Tú no tienes alianza con el pecado. Tú no consientes el pecado. Tú no toleras el pecado. Tú has llamado a tu pueblo a vivir en santidad. Tú has llamado a tus jóvenes a vivir en santidad. Tú has llamado a tus jóvenes a caminar en santidad y nunca pedirás menos que eso, Señor. Padre, te pido por el remanente fiel. Te pido por el remanente que está perseverando en tu palabra. Te pido por el remanente de jóvenes que la palabra de Dios permanece en sus vidas. Señor, permita que sus frutos puedan abundar mucho y mucho más de lo que ellos piensan o ellos creen, Señor. En tus manos entregamos a la juventud cristiana. Señor, guárdalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Amén y amén.